Un vehículo aparece detenido en plena vía pública en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. El parabrisas presenta impactos de bala y en su interior yace sin vida uno de los periodistas más conocidos y polémicos del país. El 7 de julio de 2001, Costa Rica se paraliza con el asesinato de Parmenio Medina, un comunicador que había denunciado públicamente a personas con poder y había recibido amenazas meses antes. Desde el inicio queda claro que no fue un hecho al azar, sino un crimen con un propósito definido, juzgado y condenado, pero que nunca terminó de explicarse del todo. En pocas horas, la noticia recorre el país. Las emisoras interrumpen su programación, los noticieros repiten la misma imagen y la reacción colectiva va más allá del impacto de un homicidio. No era común que un periodista fuera asesinado de esa forma, y menos cuando ya existían antecedentes de amenazas. La indignación se mezcla con inquietud, porque el mensaje parece demasiado evidente para ser ignorado. El caso deja rápidamente de ser un hecho policial y se convierte en un tema nacional. Se habla de libertad de expresión, de límites que no debían cruzarse y de un punto de quiebre que Costa Rica no había vivido hasta entonces. Mientras las autoridades anuncian una investigación, se instala una sensación incómoda. Este crimen no solo buscaba matar a una persona, sino marcar hasta dónde podía llegar el silencio cuando alguien incomodaba demasiado. La víctima no era un desconocido. Era un periodista con una voz directa y confrontativa, que había construido su espacio a partir de denuncias públicas. Desde la radio, señalaba irregularidades, cuestionaba decisiones y apuntaba a personas e instituciones que rara vez eran expuestas de esa manera. Ese trabajo lo convirtió en una figura influyente, pero también en un problema para sectores con poder real. Con el tiempo, las críticas dejaron de ser solo mediáticas y pasaron a un terreno más peligroso. Las advertencias aumentaron y la distancia entre la denuncia pública y el riesgo personal comenzó a desaparecer. Para muchos, ya no se trataba solo de un periodista polémico, sino de alguien empujando límites incómodos. Desde su programa radial La Patada, el periodista se volvió imposible de ignorar. Denunciaba presuntas irregularidades, cuestionaba manejos financieros y señalaba directamente a personas e intereses con influencia. Su tono frontal le aseguró una audiencia fiel, pero también enemigos. Cada emisión tensaba un poco más la cuerda. Las consecuencias no tardaron en llegar. Las críticas pasaron del micrófono al plano personal. Hubo intimidaciones y ataques contra su vivienda, señales claras de que el conflicto ya no era solo verbal. Aún así, el programa continuó al aire, y la tensión siguió acumulándose. En sus denuncias, el periodista no hablaba en abstracto, apuntaba a figuras vinculadas con el proyecto de Radio María y cuestionaba el manejo de donaciones y recursos. Entre los nombres mencionados aparecían el del sacerdote Maynor Calvo y el de Omar Chávez, a quienes vinculaba con presuntas irregularidades. Eran señalamientos directos, emitidos al aire. Ese clima de tensión se mantuvo hasta que el conflicto dejó de ser solo mediático. La tarde del 7 de julio de 2001, cuando regresaba a su casa en Santo Domingo de Heredia, fue interceptado a pocos metros de su vivienda. Dentro de su vehículo, varios disparos pusieron fin a su vida y marcaron el punto de quiebre definitivo del caso. Tras el asesinato, la investigación judicial se concentró en ese círculo. Omar Chávez fue detenido y condenado como autor intelectual del homicidio, mientras que Luis Alberto Aguirre, conocido como El Indio, fue condenado como autor material. Maynor Calvo enfrentó juicio, pero fue absuelto del delito de homicidio, aunque sí resultó condenado por estafa. El caso quedó cerrado en los tribunales, con responsabilidades penales definidas. Sin embargo, fuera del expediente, la incomodidad nunca desapareció. Parmenio Medina no solo denunciaba lo que podía decir al aire, también se hablaba de información sensible, de nombres y datos que nunca llegaron a hacerse públicos. ¿Qué tanto sabía realmente? ¿Hasta dónde llegaba esa información? ¿Y cuántos secretos murieron con él esa mañana? Tal vez por eso este crimen sigue generando preguntas, no por lo que quedó escrito en una sentencia,
sino por todo lo que nunca sabremos si estuvo a punto de salir a la luz.